Muy buenos días, amada iglesia, Columna y Baluarte de la Verdad. Les saludo y les mando un beso y un abrazo santo ahí a la distancia. Los amo. Vamos a orar para poner este rato en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos. Queremos darte las gracias por la dicha tan grande de poder compartir tu santa palabra con mis hermanos. Y te ruego que por favor sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu para poder alimentarnos, Señor, y tener comunión unos con otros a través de tu palabra y poner por obra sobre todo la palabra de Dios. Yo te ruego que uses mi vida para que la palabra que salga de mi boca provenga de ti mismo, de tu corazón, Señor. Por favor, oriéntame, guíame, úsame, Dios Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados, como a manera de repaso, nosotros la última vez que estuvimos hablando del capítulo 16 de la carta a los Corintios, introdujimos, prácticamente nos quedamos en el versículo número 1. Ahí hablamos de lo que es la ofrenda. Dijimos claramente que nosotros damos porque Dios nos ha enseñado a dar y que nadie le puede ganar a Dios en dar. Dijimos que es posible dar sin amar, pero no es posible amar y no dar. El versículo que usamos como introducción, lo recordamos claramente, fue San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el versículo que usamos nosotros como clave, y ahí desarrollamos lo que es la ofrenda, el ofrendar. ¿Para quién es? Obviamente es para los hijos de Dios, para los nacidos del agua y del Espíritu. Hoy vamos a leer el texto que corresponde para nosotros el día de hoy, y es el del 2 al 4. Vamos a leer toda la porcioncita esta de primero del 16, 1 al 4. Ok, leo para ustedes, amado. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán también conmigo. Muy bien, este es el texto, mis amados, que vamos a compartir el día de hoy. Disculpe. Vamos a sacar 3 principios de este texto maravillosos. El primero sería el momento de la ofrenda. Segundo principio, el principio, la fuente de las ofrendas. Y el tercer principio sería la cantidad de la ofrenda. Muy bien, mis amados. Vamos a ir nosotros al pasaje de Hebreos 9, 24 y 26 para ver, tal vez esto que les voy a decir no lo puedo hacer dogmáticamente, pero hay un principio aquí de el momento en el cual la iglesia primera entendió que el domingo como primer día de la semana tenía mucha relevancia o comenzaba a tener mucha relevancia. Vamos a ir a Hebreos 9, 24 y 26. Busquemos
ese pasaje, mi amado, Hebreos 9, 24 y 26, para que lo leamos y aprendamos algunos principios ahí del momento en que la ofrenda se da. Dice así, 9, 24 y 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Yo cuando leo este pasaje comienzo a pensar, ¿cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo se presentó delante de su Padre con su propia sangre? Bueno, podemos nosotros ir a San Juan 20 y vamos a leer ahí algo muy interesante en San Juan 20, que yo lo asocio y repito, dogmáticamente no puedo decir que fue exactamente ese día, pero sí, realmente la escritura a mí me alumbra mucho cuando vamos a leer ahorita este pasaje. Dice San Juan 20, 17 al 19. Y lo vamos a leer más bien desde el versículo 14, desde el versículo 14 al 19. Todo el contexto de este pasaje de San Juan viene hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, leámoslo desde el 11 mejor, leámoslo mejor desde el 11. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, pues esto significa maestro. Jesús le dijo, no me toques. Yo quiero que pongamos, amado, mucho cuidado de aquí en adelante. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mire el 19. Cuando llegó la noche, escuche, de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Yo, como dije hace un rato, mi amada iglesia, yo no puedo decir que definitivamente, como leímos en Hebreos hace un rato, cuando Él se presentó delante de Dios
delante de su Padre con su propia sangre, fue este mismo día. Pero es que me da mucha luz esto. Yo veo que Jesús le dice a María: no me toques porque no he subido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos que suba a mi Padre y a vuestro Padre. Diles esta noticia. Entonces María se va, y ese mismo día, el primer día de la semana, es cuando Jesús se presenta delante de los discípulos ya glorificado, ya había subido a su Padre. Ahora, Hebreos nos dice que Él se presentó ante Dios con su sangre. La ofrenda excelsa que hemos hablado, esta. Entonces por ahí hay un principio que yo puedo pensar. Por eso los discípulos también comenzaron a reunirse los primeros días de la semana y a compartir el pan, como lo vemos como lo vemos en este pasaje que tenemos aquí me extravié un poquito, Hechos 27. Veamos 27 lo que nos dice. Hechos 27 nos habla de este primer día tan especial ya para la iglesia inicial. Hechos 27 dice: y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, el momento de la ofrenda, que ya desde el inicio propio de la iglesia, ellos tenían ya el hábito, la guía del Espíritu de Dios de congregarse el primer día de la semana y así traer sus ofrendas a Dios. Entonces, mi amado, por ahí podemos ver realmente que sí es tan importante el momento de la ofrenda. Yo sé, mi hermano, que cualquier persona puede dar en cualquier momento, eso sí, no hay discusión respecto a eso. Pero sí es importante tomar en cuenta que este primer día de la semana tenía ya mucha importancia, porque fue el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Acabamos de ver que casi que definitivamente ese mismo día Él se ofreció, llegó donde su Padre con la ofrenda de Él mismo, diciéndole: Padre, todo está consumado, aquí está. Él se presenta con su sangre propia, leímos en Hebreo. No entró en el santuario hecho de manos humanas como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que iban con sangre de animales, y ya todo eso lo sabemos. Pero aquí lo que estamos rescatando es el momento de la ofrenda. El momento de la ofrenda que ya se practicaba desde muy temprano en la iglesia, que fuera domingo. De manera que el domingo, para nosotros, la iglesia de Jesucristo, tiene una gran importancia, una gran relevancia para congregarnos, obviamente, para traer las ofrendas que Dios ha puesto en el corazón de cada uno, que le traigamos al Señor. Así que, mi hermano, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta este momento del primer día de la semana para nosotros santificarlo en realidad, para nosotros que también sea de suma importancia para la iglesia hoy en el siglo XXI, de que llegamos a ofrecerlo, que primero ofrecemos este día tan importante del domingo, es pues alabanza a Dios. Nosotros somos personas que cuando nos reunimos en este primer día de la semana,
primeramente lo que le damos a Dios es nuestro ser en alabanza, corporativamente. Es hermoso este momento de la ofrenda, el momento en que los discípulos, la iglesia inicial, se reunía para alabar a Dios por medio de la ofrenda. Ok, vamos a ver nosotros ahora la fuente de las ofrendas. Ok, la fuente de las ofrendas, aquí lo dice claramente entendiendo pues obviamente que Jesucristo es la fuente más primaria, pero aquí en el 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Ok, ahí está la fuente. Cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, que compartimos el pan, que compartimos la alabanza de Dios, que compartimos los cultos, la palabra de Dios, la armonía, que compartimos todo, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nos reunimos para compartir. Entonces, la fuente es usted y soy yo, cada uno de nosotros. Nosotros habíamos dicho en la explicación, la predicación primera de este texto, que definitivamente la iglesia tiene que ser sostenida por los hijos de Dios. Entonces, aquí el texto nos dice que cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Según haya prosperado. Entonces, tenemos aquí el segundo principio, que es la fuente de las ofrendas. La fuente de las ofrendas. Hay algunos textos importantes. Por ejemplo, vamos a ver un texto importante en Hechos 13, 1 al 3, en donde la iglesia de ese entonces, pues, encomendó a Pablo y a Bernabé, si no recuerdo mal, este es el pasaje, lo vamos a leer, mi hermano, en Hechos 13, 1 al 3, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando, escuche esto, amado, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, mi hermano, ¿por qué este texto? Bueno, estas dos personas son trabajadores del reino de Dios, pertenecen a la iglesia de Antioquía. La iglesia los envía a hacer la obra de Dios, y ahí conocemos los viajes misioneros de Pablo. Pero ¿qué es lo que rescatamos? Bueno, que la iglesia los está enviando, pero no los está enviando con las manos vacías, obviamente. Tuvo que haberles dado provisión y dinero para el camino, porque así es como opera esto. Nosotros como iglesia necesitamos que cada uno de nosotros ofrende. ¿Para qué? Para poder que la iglesia de Jesucristo camine y avance el reino de los cielos. Entonces, ahí tenemos un grupo. Por ejemplo, como el otro día nosotros hablábamos de 3 grupos. Hablábamos del grupo de los santos que estaban en Jerusalén, que es lo que está hablando aquí también. Mandaban platita para sustentar a los que estaban pasando dificultades. Y otro grupo que habíamos hablado era los miembros que se capacitaban para enviarlos a las misiones. Y otro grupo era el de, esos 3 grupos fueron los que vimos. Hay más, por supuesto. Pero aquí el último grupo que vimos fue el de los ancianos y los que ministran en la obra de Dios, el
el anciano dice que los pastores que tenían buen testimonio, que debían de la iglesia sostenerlos. Entonces, la labor de la ofrenda es personal, cada uno de nosotros. Por ejemplo, si en su corazón, pues Dios pone en su corazón que ayude a un miembro de la iglesia, porque este miembro de la iglesia quiere prepararse más para servirle a Dios, hay que hacerlo, mi hermano. Es parte, nos toca a usted y a mí como hijos de Dios, como pertenecientes al cuerpo de Cristo, porque aquí lo dice, lo acabamos de leer en Corintios. Dice, cada uno, o sea que a cada uno nos corresponde, mi hermano, el sostener la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y como vimos la otra vez, es un privilegio, mi hermano, que Dios lo use a usted y me use a mí para que su reino se extienda. Entonces, aquí estamos viendo la fuente de las ofrendas. No puede ser un donativo que venga de X o Y lugar. No. Tenemos que ser nosotros mismos los que mantengamos y sostengamos este movimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a pasar al tercer principio, que es ¿cómo les explico? Ha sido como un pulso que se ha echado a través de los años, que cuánto es lo que tengo que dar, que la cantidad de la ofrenda. Ok, aquí está muy claro, mi hermano. Nunca hay que confundir este pasaje con lo del Antiguo Testamento, mezclándolo con los diezmos. En el Antiguo Testamento ya todos sabemos que eran 3 diezmos, ni siquiera un diezmo, lo que sea, eran 3 diezmos los que se daban. Pero eso es una información que ya nosotros la conocemos. Entonces, no es la cantidad. No hay una cantidad, mi hermano, establecida en el Nuevo Testamento para decir, hay que dar esto, hay que dar tan... No, mi hermano. Esto es un principio que claramente, ¿cómo se llama? Dios lo tiene aquí bien legislado. Digamos, la cantidad para dar está descrita realmente en 2 de Corintios 9, 7 y 8. Y ese pasaje lo conocemos vastamente porque siempre nosotros lo leemos a la hora de cuando vamos a orar por las ofrendas. 9, 7, 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y mire lo que dice el 8, mi hermano. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. De manera, mi hermano, que podemos ver que el comenzar a decir que ¿por qué dio esto? ¿Cuánto voy a dar? Es una cosa suya y Dios, mía y Dios. Cada uno de nosotros debemos de ponernos en oración y no, como decía yo el otro día, llegar y meterme la mano a la bolsa y dar los 5 que me quedan allí, o coger un cheque y hacer ese... No. Esto es... La ofrenda es una forma de adorar. Y el dinero en sí, en realidad, significa vida suya y vida mía. Ya lo vimos. Para que usted, digamos, le den 20,000 colones, tiene que dar cierta cantidad de tiempo de su vida o de mi vida para que ese dinero venga a usted. Entonces, con ese entendimiento, nosotros en nuestro corazón nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, ¿cuánto Dios me ha prosperado a mí? Dice, de acuerdo a lo que haya sido prosperado. Cada uno debe dar conforme a lo que ha sido prosperado. Tiene que tener una relación, una comunión usted con Dios, yo con Dios, para darle a Él, entendiendo que Dios en realidad nos da todo, mi hermano. Usted y yo ya lo hemos repetido muchas veces.
Nadie le puede ganar a Dios en dar. Él nos dio la vida, Él nos da el aire, Él nos da la vista para poder ver, nos da las manos para poder trabajar, los pies para poder dirigirnos al trabajo y hacer todas las múltiples funciones que cada uno de nosotros y ustedes hacemos. Entonces, realmente la cantidad no es lo importante. Lo importante es su relación con Dios. Usted propone y yo propongo en mi corazón darle a Dios. El texto lo dice muy claramente. Mire que no se trata de cantidades, hermano. Y vamos a ver cómo hay un pasaje muy hermoso que lo vamos a leer para darnos cuenta que realmente cuando hay un corazón dispuesto es lo que Dios necesita. Mire, vamos a 2 Corintios 8 del 1 al 5. 2 Corintios 8 del 1 al 5 también tiene un titulito allí, la ofrenda para los santos, dice ahí. Entonces, veamos lo que dice este texto. Vamos a leerlo del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación la abundancia de su gozo, escuche, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues, dice Pablo, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, escuche esto mi hermano, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mire qué tremendo. El contexto es una iglesia sumamente pobre, mi hermano. Era la iglesia de Macedonia que eran necesitados. Sin embargo, entendieron este privilegio que tenían y le rogaron a Pablo. Pablo le está hablando esto a los corintios, por supuesto. Y le rogaron a Pablo que les permitiera participar de este donativo para los santos. Entonces, no es cuestión de cantidad, porque ellos eran gente sumamente escasos en recursos. Sin embargo, habían comprendido y se habían dado a Dios. Entonces, cuando yo me doy a Dios, todo lo demás, o sea, al darme yo a Dios, pues, todo lo que me rodea y todo lo que tengo, yo entiendo que le pertenecen a Él. Y esta iglesia lo había comprendido muy claramente. Así que mi hermano, no se trata de cantidad. Tenemos un ejemplo en Dios. Él dio su propio Hijo Jesucristo. Y tenemos el momento de dar también. Para concluir, mi hermano, vamos a destacar que si yo no me doy a Dios, primeramente como hizo esta gente, dice que primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros, o sea, a la iglesia, a los hermanos, al llamado que les estaba haciendo Pablo, o más bien al enterarse ellos de esta colecta que estaba haciendo Pablo. Cuando damos, mi hermano, debemos dar para Dios y no para los hombres, y ellos lo habían entendido muy claramente. Entonces ahí no va a haber problema, mi hermano, de cuánto voy a dar, no, porque yo voy a estar en una relación, una comunión muy estrecha con mi Dios, y entonces Dios es el que va a producir ese querer y ese hacer, y la cantidad, y la voy a dar con gozo, como dice Corintios, la voy a dar con alegría, sin tristeza, sin necesidad. Entonces, mi hermano, esto es lo que nosotros debemos atesorar en el corazón. Saber que, bueno, el momento de la ofrenda lo practicaba la iglesia primera, domingo, primer día de la semana. Luego,
la fuente de la ofrenda, que es usted y soy yo. No vamos a esperar que alguien que no tenga a Cristo mantenga la iglesia de Jesucristo. Eso es ilógico de pensar. Y por último, vimos esta parte de que no se trata de ser millonario, no se trata de ser muy muy pobre, se trata del corazón suyo, el corazón mío, porque ahí tenemos esta iglesia de Macedonia como ejemplo. Hermano, con esto en nuestra mente creo que vamos a quedar despedidos y no sin antes orar, pedirle a Dios que de verdad veamos esto como un privilegio. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta información que recibimos de parte de ti en la Biblia. Vemos cómo el domingo es muy significativo para nosotros reunirnos y ofrendarte alabanza, oración y todo lo que corresponde a tu reino, Dios. Gracias porque en Cristo Jesús nosotros vemos el máximo ejemplo de Él mismo, dándose a sí mismo por nosotros. Y también, Señor, encontramos en esta iglesia de Macedonia ese fervor, entendió que era un privilegio el servirle a Dios con las ofrendas. Yo te ruego que esta iglesia Columna y Baluarte de la Verdad continuemos teniendo esto en el corazón y por qué no acrecentándolo y viviéndolo, porque es un privilegio para nosotros el dar, sabiendo que todo te pertenece a ti, Señor, que tú nos diste todo y nos das todo, que todo lo bueno viene de ti, Señor. Yo bendigo esta iglesia, a cada hermano, cada hermana, cada familia que ha hecho sintonía este día de este culto maravilloso, Dios, que esta palabra, aunque la sepamos, de verdad se atesore en nuestro corazón para que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre y demos con corazones alegres, con corazones llenos de gratitud para nuestro Dios. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.